Entonces vamos a ver lo que es la escala de Glasgow. Vamos a ver la escala de Glasgow. En este caso, la escala de Glasgow lo que nos va a medir es la gravedad de un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Mucha gente cree que mide el estado de conciencia y no es así. Solamente se utiliza para medir el estado de un traumatismo cráneoencefálico, dividido en leve, moderado y severo. Y para eso tenemos que evaluar ciertas respuestas del paciente que nosotros vemos o sospechamos que tiene un trauma cráneoencefálico. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que evaluamos es la respuesta motora, ¿sí? La respuesta motora, lo máximo que le podemos dar son 6 puntos, ¿sí? La respuesta verbal, 5 puntos como máximo. La apertura palpebral, 4 puntos como máximo. La suma de los máximos me va a dar 15. Y se supone que en 15 estamos todos nosotros, ¿sí? Si te doy un golpecito en la cabeza y te evalúo con la escala de Glasgow, vamos a ver que es un traumatismo leve, ¿sí? Ok. La respuesta motora le vamos a dar 6 puntos cuando obedece órdenes. Le dices, levanta el brazo y te levanta el brazo. Levanta el pie, ¿sí? Dame un beso, te mando un beso, ¿sí? O sea, obedece órdenes, ¿de acuerdo? 5, localiza el dolor. Generalmente se le aplica un estímulo doloroso al paciente. En el ámbito hospitalario puede ser de diferentes maneras. Puede ser un pellizco en la mano, en los pezones, en el brazo, o incluso con un objeto de una consistencia dura en contra de una superficie ósea para generar dolor. Entonces el paciente lo que va a realizar es que con el otro lado del cuerpo, ¿sí? Utilizando el otro lado del cuerpo, va a ir y te va a localizar el dolor, ¿de acuerdo? Donde le hayas aplicado el estímulo doloroso. Ahí está hablando de que el paciente puede sentir y puede responder con el otro lado del cuerpo, ¿sí? Porque es diferente cuando le ponemos 4 puntos, que le ponemos un estímulo doloroso y a lo mejor el paciente no puede mover este lado del cuerpo. Entonces lo único que le queda por hacer es retirarlo el estímulo doloroso, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre ponerle 5 y ponerle 4, ¿sí? Ahora, le ponemos 3 cuando el paciente adopta una pose de decorticación. Una pose de decorticación es una pose de hiperflexión, ¿sí? El paciente está hiperflexionado más o menos en esta posición, ¿de acuerdo? Y esa posición te está hablando de una lesión en el mesencéfalo por arriba del núcleo rojo, ¿sí? Por encima del núcleo rojo. Porque el núcleo rojo es un núcleo motor primitivo que se encarga de cuestiones de flexión. Entonces, si le quitas la inhibición cortical a ese núcleo rojo, el núcleo rojo va a actuar a libre demanda, por así decirlo, y vas a adoptar poses de hiperflexión o poses de decorticación, ¿de acuerdo? Cuando las lesiones en el encéfalo las tenemos por debajo del núcleo rojo, entonces vamos a adoptar una pose de descerebración. En esta, la participación del núcleo rojo ya no está disponible, ¿de acuerdo? Entonces, si ya no está disponible, ya no vamos a tener flexión, vamos a tener hiperextensión. Los pacientes van a adoptar una pose de hiperextensión, ¿de acuerdo? Le ponemos 2. Y le ponemos 1 si el paciente no hace nada. Le ponemos estímulos dolorosos, le hablamos, no responde, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en la respuesta verbal evaluamos lo que responde, si responde, y la coherencia de lo que responde. Generalmente le damos 5 puntos si el paciente se encuentra orientado. Sabe dónde está, sabe quién es, sabe cuántos años tiene, sabe dónde vive, sabe todo, ¿sí? Pero le vamos a poner 4 cuando el paciente está desorientado. ¿A qué me refiero con desorientado? Que no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, no sabe cuántos años tiene, pero el paciente lo reconoce, ¿sí? O sea, el paciente es consciente de que no lo sabe y dice la verdad y te está diciendo no sé, ¿sí? Lo reconoce y dice la verdad, no lo sabe, ¿de acuerdo?
Ahora, le ponemos 3 cuando el paciente está confuso y la respuesta verbal es confusa. ¿A qué me refiero? Que le preguntas al paciente en dónde está, y obviamente está en el ámbito hospitalario, y te responde que está en el rancho. Le preguntas cómo se llama y te dice que se llama Mike Tyson, ¿sí? Siendo que no se llama Mike Tyson. Mike Tyson es un luchador, ¿sí? O le preguntas cuántos años tiene y te va a decir como 350 años, ¿sí? No es posible vivir en época actual 350 años, ¿verdad que no? Muy bien. Le vamos a poner 2 cuando el paciente hace ruidos, balbucea o gime o gruñe, ¿sí? Genera un ruido, pero no es entendible de ninguna manera, ¿sí? No son palabras, no está generando vocalización de palabras, ¿de acuerdo? Pero hace ruidos. Y le vamos a poner 1 cuando no responde de plano, ¿sí? 1 no responde. Y en la apertura palpebral le vamos a poner 4 si nosotros cuando lo estamos evaluando el paciente ya tiene los ojos abiertos, ¿sí? Llegas, el paciente está con los ojos abiertos, le pones 4, ¿sí? Le pones 3 cuando llegas y el paciente tiene los ojos cerrados, pero le dices, señor, abra los ojos, y los abre, ¿sí? 3. Le ponemos 2 cuando no los abre con el estímulo verbal, le tenemos que poner un estímulo doloroso, ¿sí? Y el paciente va a abrir los ojos y va a localizar dónde le estás aplicando el estímulo doloroso, ¿de acuerdo? 1 no abre los ojos, no tiene apertura palpebral. Entonces estos puntos, la suma de lo que nos dé, lo vamos a poner como leve, moderado y severo, ¿sí? Y tenemos una escala que va desde 3 hasta 15. No hay nada abajo de 3, ¿sí? De 3 hasta 15. Entonces, de 13 a 15 es un traumatismo craneoencefálico leve, de 9 a 12 moderado y severo 8 o menos, ¿de acuerdo? Generalmente en el ámbito hospitalario un paciente con un traumatismo craneoencefálico que tiene una escala de Glasgow de 8 o menos se tiene que intubar para realizarle respiración asistida, ¿de acuerdo?